Un golpe, una caída es todo lo que necesitamos para que nuestra vida cambie por completo en un abrir y cerrar de ojos. Es por ello que hoy vamos a estar adentrándonos en uno de los temas que representa un desafío para la medicina moderna, el cual es el traumatismo cráneoencefálico. Para primeramente abordar el tema, debemos conocer a la teoría de Monroe-Kelly. Esta teoría de Monroe-Kelly nos habla que a nivel de nuestro encéfalo, a nivel de esa bóveda craneal, van a existir una serie de componentes que están distribuidos según distintos porcentajes. Hablando particularmente del parénquima cerebral, este se encuentra en un 80% y está constituido por agua, neuronas y sus otros componentes. El líquido cefalorraquídeo representa el 10% y la sangre el otro 10%. Estos son los componentes de la teoría de Monroe-Kelly a nivel intracerebral. Entonces, esta gráfica la traigo acá porque nos resalta que en el paciente normal vamos a tener al líquido cefalorraquídeo, al cerebro que constituiría el parénquima cerebral y a la sangre y sus componentes interactuando de manera fluida, de manera fisiológica y por lo tanto vamos a tener una presión intracerebral normal. Pero a medida que aumentamos de volumen, es decir, en esta gráfica de abajo tenemos un volumen un poco más grande y en consecuencia esto está dado por una masa que puede ser de cualquier etiología, que en este caso pues yéndonos al contexto debido a un traumatismo craneoencefálico porque resulta que se formó una pequeña hemorragia o algo por el estilo, pero resulta que cuando esta masa no es de gran tamaño, la PIC, es decir, la presión intracerebral, va a estar normal, va a estar compensada. Como su nombre lo indica, sería un enfermo compensado. Mientras que en el enfermo descompensado, ese efecto de masa es aún mayor y que en consecuencia vamos a tener a una presión intracerebral alta y esta presión intracerebral va a causar una presión y se va a ver afectado ese parénquima cerebral, todo el contenido neuronal y pueden ocurrir lesiones por este efecto de masa. Debemos saber que el traumatismo craneoencefálico es una patología que puede ser tanto quirúrgica, sí, como de manejo médico y que en consecuencia muchas veces el abordaje médico va a prevenir que el paciente tenga que sufrir algún tipo de intervención quirúrgica. Esto no en todos los casos, claramente, pero entonces tenemos que el traumatismo craneoencefálico es una alteración a nivel cerebral por una lesión traumática, generando un daño estructural a nivel del contenido, sea del cerebro, de los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Las estadísticas del traumatismo craneoencefálico toman especial relevancia por sí solas. Tenemos que este representa el 20% de las muertes en edades productivas. La población que más se ve afectada es la joven de los 15 a los 35 años, porque es la edad más productiva, ¿sí? Entonces, esta población es la más afectada y en consecuencia es casi que un problema de salud pública, porque si tenemos a esa población productiva afectada, pues no va a haber generación de dinero y en consecuencia, pues toma especial relevancia el tema. Es más frecuente en hombres, ya hemos visto cantidad de memes en donde los hombres son las personas que tienen conductas un poco más atrevidas, por así decirlo, y esto se ve reflejado en esta relación de 3 a 1, siendo los hombres los más afectados. La incidencia a nivel pediátrico es de 185 por cada 100.000 habitantes. Entonces, para hablar de la fisiopatología, del traumatismo craneoencefálico debemos saber que existe una lesión primaria. Esta lesión primaria es la ocasionada en una primera instancia debido al efecto de aceleración, desaceleración del mecanismo del impacto. Esto va a ocasionar pues que haya lesiones a nivel axonal por un estiramiento mecánico, etcétera, etcétera. Pero la lesión más importante es la lesión secundaria. Este mecanismo inicial del trauma es lo que termina generando una lesión secundaria si no se lleva a cabo un adecuado manejo en esta primera instancia. Y esta lesión secundaria que obedece a la activación de todos aquellos, de todas aquellas moléculas
inflamatorias, llámese interleucina C, llámese factor de necrosis tumoral, todas estas moléculas que intervienen a nivel del endotelio y que terminan generando extravasación o que terminan aumentando la inflamación a nivel local, pueden generar una lesión irreversible aparte de esta lesión primaria y que en consecuencia el paciente tenga pues un pronóstico devastador. El orden que nos propone la TLS para tratar al traumatismo craneoencefálico o para hacer un adecuado diagnóstico en primera instancia es utilizar la escala de coma de Glasgow. Esta escala de coma de Glasgow evalúa la respuesta ocular, siendo 4 cuando hay una respuesta espontánea, 3 cuando solamente abre los ojos por una orden verbal, 2 cuando responde al dolor abriendo los ojos o un punto cuando no responde, no hay ninguna respuesta por parte del paciente. La respuesta verbal vamos a evaluarla de manera similar, siendo 5 cuando el paciente está orientado y conversando y 1 cuando no hay ninguna respuesta. Y la respuesta motora por su parte, orden cuando obedece órdenes verbales y cuando no hay ninguna respuesta recibirá un punto. Lo otro que evaluamos a nivel de el traumatismo es que exista una respuesta pupilar. Esta respuesta pupilar pues será isocórica cuando esas pupilas estén simétricas, ¿sí? Que tengan igual tamaño. Cuando exista una miosis, esto pues nos va a hacer determinar que puede que exista alguna alteración, pero lo importante acá es determinar si existe anisocoria, que esto nos habla de un daño cerebral. Esto hace referencia pues a que las pupilas estén de un tamaño distinto. Y a nivel del tono muscular, esto va ligado a esta respuesta motora que evaluamos acá inicialmente. Vamos a evaluar esa tonicidad para determinar si existe algún daño focal a nivel de los músculos o de la respuesta sensitiva. Esos son dos de los mecanismos que también podemos utilizar para evaluar alguna focalidad del trauma. Entonces, según esta escala del coma de Glasgow, nosotros lo vamos a clasificar si el traumatismo es leve, si es moderado o si es grave. Leve cuando va de 15 a 13 puntos, moderado de 12 a 9 y grave menor de 8 puntos. Este grave es indicación inmediata de intubación orotraqueal, como vamos a estar viendo más adelante. Otros factores que podemos considerar para que un trauma sea grave es que exista una pérdida del estado de alerta, que exista alguna focalidad, como ya lo mencionábamos, que el trauma sea penetrante o que exista algún hundimiento evidente a nivel del examen visual del cráneo del paciente. A nivel extrahospitalario, lo que podemos utilizar es evaluar la alerta, la respuesta a la voz, la respuesta al dolor y si existe inconsciencia para determinar esa severidad del trauma de manera rápida. Dentro de los hallazgos que podemos buscar cuando nos llega un paciente con traumatismo cráneoencefálico, vamos a buscar si existen laceraciones, si existen raspaduras y buscaremos los signos o los famosos signos semiológicos de fractura de base de cráneo. ¿Cuáles son estos signos? El signo de Battle, que hace referencia a una equimosis retroauricular, o al signo de ojos de mapache, que es la equimosis periorbitaria. Otros signos que debemos buscar es la otorragia en el hemitímpano, es decir, la salida de sangre por el oído, que podría ser un indicativo de fractura de base de cráneo. Otro es la otolicuorrea o rinolicuorrea, que pues es básicamente la salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, y la parálisis del séptimo, que sería el nervio facial, o el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, como signos de fractura de base de cráneo. Estos pacientes con parálisis del séptimo par, pues vamos a encontrarlos con desviasura de la comisura facial, con desviasura de la comisura labial, con una retracción a nivel de la silueta orbitaria hacia el lado afectado. ¿Sí? Por otra parte, debemos saber que las fracturas que encontremos a nivel de la base del cráneo generalmente no van a necesitar tratamiento, a menos que haya una salida de líquido cefalorraquídeo o daño en esos nervios craneales que ya hemos mencionado y en el resto. Los tipos de fractura que podemos encontrar en un paciente con traumatismo cráneoencefálico es las fracturas lineales primeramente. Esto es un hallazgo en la radiografía
de cráneo que requiere posterior tomografía y por lo general no requieren tratamiento, pero sí observación. Recordemos que la observación en estos pacientes será de por lo menos unas 24 horas en los traumatismos de moderados a graves que pues se hayan tratado y de 12 horas en los traumatismos leves. ¿Sí? De 12 a 24 horas entonces sería el rango de tratamiento para estos pacientes o el rango de observación. Las fracturas con hundimiento que pues van a estar acompañados de una lesión en la piel evidente o en el cuero cabelludo y por lo general se va a ver afectada la dura madre, siendo la capa más externa de las capas meningias y por lo general requieren cirugía y son un factor de riesgo potencial para el paciente que desarrolle convulsiones más adelante. Ahora, las fracturas del peñasco, que estas pueden ser longitudinales, es la más frecuente en el 80% de los casos y va a caracterizarse por un cuadro transitorio que va a consistir en hipoacusia, en parálisis facial transitoria y en vértigo. Las fracturas transversales, por su parte, son fracturas que nos pueden indicar un daño permanente. Ahora, ¿cómo realizamos el diagnóstico de los pacientes con traumatismo craneoencefálico? Primeramente de manera clínica, evaluando los hallazgos que ya hemos visto a través de la escala de coma de Glasgow. Y lo otro es los estudios de imagen. La radiografía está indicada en pacientes que tengan laceraciones en la piel que puedan indicarnos una fractura con hundimiento, una contusión o una herida en el hueso de hasta más de 5 centímetros de longitud. Por otra parte, la radiografía cervical estará indicada cuando el paciente tenga mucho dolor, cuando hay una rigidez cervical, cuando la supere los 65 años o cuando el mecanismo del trauma sea peligroso. Ya vamos a estar viendo en una gráfica posterior a que hacen referencia a eso. Entonces, las indicaciones de la tomografía en pacientes con traumatismo craneoencefálico moderado o grave, es decir, con un Glasgow menor a 13 puntos, será una indicación absoluta para realizar esa tomografía. En mecanismos de alto riesgo, hay que hacer referencia a esto, a que sea una caída mayor de 90 centímetros, que sea un accidente vehicular, porque estos accidentes generalmente la fuerza del impacto suele ser muy grande, que exista atropellamiento por la misma intensidad de ese impacto, que haya más de 2 episodios de vómitos en 24 horas, que el paciente tenga una cefalea intensa, que haya una sospecha de fractura abierta o deprimida, una pérdida del estado de conciencia mayor a 5 minutos o que tengamos un paciente que tenga una neurocirugía previa, que tenga algún trastorno en la coagulación o en ancianos, es decir, en personas mayores de 65 años. Los cambios en las pupilas cuando encontramos la famosa anisocoria o cuando encontramos un paciente con hipotensión arterial, porque esto podría ser indicativo de que hay una falta de regulación en uno de los centros cerebrales o que por su parte tenemos a un paciente que está perdiendo sangre, que se está formando un hematoma, etcétera, etcétera. Un cambio en la conducta, es decir, en un cambio en el patrón de comportamiento de la persona o que tengamos un cambio en la escala de coma de Glasgow menor a 15 en las 2 horas posterior a la lesión y cualquier signo de fractura de base de cráneo y una amnesia mayor a 30 minutos. En los niños, las indicaciones de la tomografía serán en lactantes menores de un año con una escala de coma de Glasgow menor a 15 puntos, que tengan hematomas en la piel o en el cuero cabelludo, laceraciones en la piel mayor a 5 centímetros, que el paciente se encuentre somnoliento o agitado. Esto también son cambios en el patrón de conducta, pero en este caso en los niños, que tengamos una fontanela a tensión, nosotros palpamos esa fontanela y si la encontramos tensionada, podría ser una indicación. La irritabilidad, la respuesta lenta a los estímulos y la sospecha de maltrato son otros de los indicativos para realizar tomografía. Esta escala de Marshall hace referencia pues a la clasificación de la lesión cerebral traumática, en donde lo que debemos saber es que una lesión de masa de 5 puntos es necesidad urgente de una evaluación quirúrgica y de una evacuación por parte de los mismos. Y acá tenemos a la escala de Rotterdam, que esta hace referencia a los puntos en donde podemos encontrar lesiones y con ello dar ciertos valores, en donde tenemos que pueden estar afectadas las cisternas basales, cambios en la línea media con desplazamiento o sin desplazamiento, una lesión en la masa epidural
o una sangre o hemorragia intraventricular o subarácnica. La clasificación morfológica de las lesiones obedece a que pueden existir lesiones focales. Dentro de ellas tenemos al hematoma epidural, que la ocurrencia de esta es del 0,5 de los casos en el traumatismo craneoencefálico y vamos a observarla como una lesión biconvexa, como lo podemos observar aquí en esta tomografía, en este corte tomográfico. La clínica con la que nos van a llegar estos pacientes es una pérdida del estado de conciencia, van a tener un intervalo de lucidez y posteriormente un deterioro neurológico abrupto. La conducta indicada en estos casos es la evacuación con la craneotomía. El hematoma subdural, por su parte, es esta imagen que estamos viendo acá en pantalla y esta pues requiere también un manejo quirúrgico a través del drenaje. Puede clasificarse en agudo con menos de 3 días, subagudo de 3 a 21 días y mayor de 21 días como crónico. Acá estamos viendo una afectación, es decir, una contusión del parénquima cerebral. Estas son lesiones pues intracraneales que las vamos a encontrar en el 20 a 30% de los casos y obedecen a pues casos de traumatismo craneoencefálico severo. La mayoría se van a ubicar en los lóbulos frontales como lo estamos observando en estas imágenes y pues el 20% van a evolucionar a hematomas que requieran una evaluación quirúrgica. Estos pacientes van a requerir una tomografía computarizada 24 horas después como control para evaluar qué tanto han progresado esas lesiones. La conmoción cerebral, por su parte, hace referencia a una sacudida violenta que puede ser reversible. Se caracteriza por un deterioro funcional transitorio. No se encuentra ninguna alteración anatomopatológica o radiológica en las imágenes que podamos solicitar y el paciente puede presentarse con apnea, bradicardia o amnesia transitoria. El daño axonal difuso pues es debido a ese estiramiento mecánico, a esa lesión que puede generarse a nivel de los axones de la sustancia blanca por el proceso físico de desaceleración brusca con rotación. Y estos pacientes van a requerir una resonancia magnética en estos casos para poder observarse este tipo de lesiones debido a que en la tomografía no son observables. El deterioro neurológico que sufren los pacientes con una tomografía normal nos debe hacer sospechar en este diagnóstico. El tratamiento de manera general va a enfocarse, según el ATLS, pues a las medidas que ya conocemos de ABCDE. Esto pues con el fin de estabilizar hemodinámicamente al paciente, asegurar vía aérea. Y sobre todo sabemos que aseguraremos vía aérea en aquellos pacientes que hayan sufrido de un traumatismo craneoencefálico severo, es decir, cuando tengamos un Glasgow de menor de 8. Las medidas generales van a ser aumentar la cabecera del paciente, el ángulo de inclinación a unos 15 a 30 grados, esto con el fin de aumentar el retorno venoso. Debemos realizar un control de la glicemia, esto con el fin de mantener una meta entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Se debe evitar la hipotensión, debemos realizar una oximetría de pulso para evaluar los niveles de saturación del paciente, un electrocardiograma, debemos evitar la hipotermia a través de la medición de la temperatura y se debe evaluar el gasto urinario a través de la diuresis horaria. Los líquidos parenterales que están indicados en este caso es el lactato de Ringer al 0,9%. Debemos saber que esto en pacientes en donde no se sospeche que hay un aumento de la presión intracraneal. Bien, entonces la ventilación mecánica busca una serie de objetivos. Uno de ellos es mantener la normocapnia. ¿A qué hace referencia esto? A mantener unos niveles de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Esto debido a qué? A que hiperventilar por periodos cortos puede resultar en una disminución de la tensión arterial, en una vasoconstricción y esto pues disminuye el edema cerebral. Pero si no se hace de esta manera, podría resultar siendo nocivo para el paciente, aumentando pues los efectos secundarios de esta técnica en el paciente con trauma craneoencefálico. Por su parte, la solución hipertónica, es decir, la solución salina al 3%, está indicado en aquellos pacientes en donde tengamos una sospecha de aumento de la presión intracraneal, porque esta sustancia precisamente lo que va a hacer es disminuir la presión intracraneal. Y cuando sospechamos esto en pacientes que tengan pues signos y síntomas de presión intracraneal elevada.
¿Cuáles son estos pacientes? Pacientes con cefalea intensa, pacientes que tengan vómitos en proyectil o un aumento del número de vómitos que tengan en 24 horas o que el paciente por su parte tenga una presión sistólica aislada. Otras medidas que se han demostrado que tienen una evidencia grado 1B es la aplicación pues de ácido tranexámico. Esto a dosis de 1 gramo infundido durante 10 minutos y luego una infusión intravenosa de 1 gramo durante 8 horas. Esto se asocia con una menor mortalidad en pacientes con traumatismo moderado. Por su parte, si el paciente está anticoagulado, se va a aplicar pues el antídoto específico que tengamos para evitar esa hemorragia intracraneal. En pacientes, por ejemplo, que estén tomando antagonistas de vitamina K, pues aplicaremos vitamina K para aliviar eso y evaluando los demás casos en particulares. Todavía el uso de esteroides no tenemos una evidencia que haya mostrado utilidad en pacientes con traumatismo y los barbitúricos van a ser utilizados para como último recurso, disminuir la presión intracraneal. Los anticonvulsivantes pues se van a utilizar en la epilepsia postraumática, por ejemplo, la fenitoína es de los más utilizados. Los antibióticos van a tener cabida en pacientes que tengan unas lesiones penetrantes. La analgesia, por su parte, con opioides va a ser útil para disminuir la agitación psicomotora en el paciente en estado crítico y en el paciente que hayamos intubado. Recordemos que ahí disminuye pues la respuesta simpática, disminuye la respuesta al dolor y en consecuencia podremos generarle un estado de confort al paciente y que después no vaya a terminar con un estado postraumático debido a una intubación dolorosa. El seguimiento de estos pacientes en el traumatismo leve va a ser con una monitorización durante 6 horas hasta que la escala de coma de Glasgow recupere su normalidad. Posteriormente se da pues el alta, su cita de control y se dan signos de alarma para acudir al servicio de urgencias. En el traumatismo de moderado a severo, el control tomográfico se hará en 24 horas. Se debe pues tipificar la sangre del paciente, realizar estudios de coagulación, cruzar y reservar y hacer una evaluación temprana por el servicio de neurocirugía. Esto de cruzar y reservar y lo de tipificar sangre, pues se hace como protocolo porque el paciente, recordemos que no sabemos si va a necesitar una intervención quirúrgica. Este es el algoritmo planteado para el traumatismo cranoencefálico, en donde tenemos que si se nos presenta un adulto que presenta una escala de coma de Glasgow entre 14 y 15 tras un traumatismo, evaluaremos si tiene una pérdida del estado de conciencia. Si tiene una pérdida del estado de conciencia asociada a todos estos ítems que tenemos acá, pues el paciente es indicativo realizar una tomografía. Si por su parte no tiene esa pérdida del estado de conciencia o amnesia del episodio, pues no estaría indicada la tomografía. De todas formas, se debe individualizar cada paciente y saber aplicar muy bien estos criterios. Esto ha sido todo. Esperemos que el video les haya sido de utilidad. Suscríbanse y denle like, compártanlo con quienes pueda servirle. Gracias.